Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Eh, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y que puedan escucharme, ¿ya? Vamos a comenzar la clase y antes de comenzar me gustaría pedirles disculpas ya que la clase anterior fue basada en el libro antiguo, ¿ya? Así que me disculpo, ya que, claro, no me di cuenta que estaba utilizando el libro antiguo, pero ahora sí vamos a trabajar con el libro que todos ustedes cuentan. Recuerden que si alguien no llegara a tener el libro, el texto escolar de física, lo puede encontrar en internet. Ya está subido en la página del colegio, si no, se puede meter directamente a la página del Ministerio de Educación y ahí está todos los libros que ustedes requieran. ¿Ya? De todas maneras, el colegio eh, esta semana estuvo entregando los libros y bueno, si alguien no cuenta con este libro, quizás me puede pedir el link por correo. Ya recuerden que mi correo es ngonzalez@cmch.maristas.cl. Ya, lo vuelvo a repetir. Es ngonzalez@cmch.maristas.cl. ¿Ya? Entonces estamos con la clase de primero medio de física. Chiquillos, recordarles que para esta clase necesitamos, ¿cierto?, que cuenten con los materiales necesarios, que es el texto escolar, su cuaderno y lápiz y goma. Ya, idealmente también estar en un lugar que les sea cómodo para escuchar esta clase y poder tomar apuntes en caso que lo requieran y poder realizar la clase en conjunto. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. La clase de hoy, ya, me había olvidado mencionar. Con respecto a la tarea que yo había dado en la clase anterior, les hice llegar un mensaje que espero que les haya llegado a todos ustedes. Si no les llegó, bueno, les comento que, claro, como esta actividad era basada en el libro antiguo y ustedes no lo tienen, decidí que quedara sin hacer, ya para no perjudicar a nadie, y vamos a avanzar en base a lo que hemos trabajado. En todo caso, los contenidos son los mismos, eso no se va a alterar, pero claro, las actividades varían, ¿ya? Así que ahora vamos a retomar en donde habíamos quedado. Estábamos trabajando con las ondas, ¿cierto? Pero esta vez no vamos a realizar los ejercicios matemáticos por temas de tiempo y por temas también de complejidad para ustedes, y creo que es más importante ir avanzando en otras cosas y luego iremos a retomar esto, ¿ya? Así que cualquier duda, chicos, recuerden que pueden mandármelos a mi correo. Ya al final del audio voy a volver a repetir mi correo para que lo puedan anotar en caso de que no lo tengan. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a comenzar. La clase de hoy es sobre el sonido, ¿ya? Así que el título sería El sonido es parte de nuestro mundo, ¿ya? Y el objetivo de la clase de hoy es identificar que el sonido son ondas y es parte de nuestro mundo. Así que dicho esto, chicos, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. En primer lugar, ya vamos retomando lo que vimos en la clase anterior sobre cómo caracterizar una onda, ¿cierto? Tenemos que una onda tiene ciertas características, ¿ya? Y habíamos definido que era una onda, que era una perturbación, ¿cierto?, que se va a propagar, ¿ya? Y una onda, ¿cierto?, tiene características como por ejemplo la amplitud, ¿ya? Que eh, nos vamos a ubicar en la página 10 y 11, donde aparece esto que estamos viendo. Ya entonces van a la página 10 y 11, les doy un momentito para que ubiquemos esta página y empecemos a trabajar y leer en conjunto. Entonces, chicos, habiendo ya encontrado, ¿cierto?, la página para empezar a trabajar, vamos a ver que, ¿cierto?, una onda, que es una perturbación que se va a propagar, tiene características como la amplitud, que es la distancia entre un monte y un valle, y la posición de equilibrio. Ya la posición de equilibrio, en este caso en el libro que ustedes tienen, es lo que se encuentra en rojo, ya que sería como el eje X, y desde ahí puedo medir hacia arriba o hacia abajo, y esa sería la amplitud, ya que va a ser la distancia entonces que se va a encontrar desde el
posición de equilibrio hacia arriba, amplitud, o hacia abajo también, dependiendo de si estás midiendo el valle o un monte. Ya el monte es lo que está hacia arriba, el valle hacia abajo. La longitud de onda era la distancia, ¿cierto?, entre dos puntos consecutivos, es decir, entre las dos puntas de un monte o las dos puntas quizás de un valle, ¿ya? También tenemos, ¿cierto?, otras características que vimos, que era, por ejemplo, cómo calcular el periodo. ¿Ya? El periodo es el tiempo que tarda en producirse un ciclo, ¿ya? ¿Recuerdan lo que era un ciclo? ¿Ya? Un ciclo, chicos, aparece en el mismo libro, también explicado, y lo vimos en la clase anterior. Un ciclo es una oscilación completa. ¿Cómo yo sé cuando una oscilación está completa? Tengo que partir de donde ustedes estimen conveniente. Puede ser desde, por ejemplo, como aparece en el dibujo, que está, a ver, abajo a la izquierda, ya un poco más arriba dice ciclo y aparece un dibujito en rojo. Este dibujo, por ejemplo, yo puedo partir en la posición de equilibrio, el eje X, y puedo irme hacia abajo, donde hay un valle, ¿cierto? Luego vuelva a la posición de equilibrio y sube hacia un monte. Luego vuelva a la posición de equilibrio y si yo sigo viendo esa onda va a volver a bajar. Pero como ya consideré el valle, no lo vuelvo a considerar porque eso es el ciclo. El ciclo es ya sea un monte, posición de equilibrio, un valle, o puede ser el valle, posición de equilibrio, y un monte, ¿ya? Eso es un ciclo, ¿ya? Una oscilación completa y una oscilación completa consta entonces de un monte y un valle. ¿Qué más? El periodo, ¿cierto?, va a ser el tiempo que se tarda en producirse ese ciclo y se mide en segundos, ¿ya? Ahí pueden ver, ¿cierto?, cómo es que se calcula este periodo, que es el tiempo partido por el número de ciclos. Otra característica que habíamos analizado era la frecuencia, que es el número de ciclos que efectúa una onda por unidad de tiempo. Por ejemplo, en este ejemplo de la onda que vemos ahí, si contamos los ciclos, tenemos donde está la mano, la persona, ¿cierto?, va a bajar al valle y donde justo está puesto amplitud, ahí ya habría un ciclo, ¿cierto? Tendríamos 1, 2, 3 ciclos y un pedacito más, ¿ya? Pero en ese ejemplo, de donde está la mano y el más grande es 3 ciclos, ¿cierto? Y por ejemplo, si me dijeran que en hacer eso se demoró 3 segundos, para calcular la frecuencia tendría que poner los 3 ciclos dividido por esa cantidad de tiempo. Esto se expresa en hertz, ¿ya? Para que lo tengan presente. Y finalmente la rapidez de propagación, que es la relación a la distancia recorrida por la longitud de onda con el tiempo que tarda en hacerlo, ¿ya? Y se representa con una V que va a ser igual a la longitud de onda partido por el tiempo, ¿ya? Entonces tienen que saber que existen esas diferentes variables que se pueden medir en una onda, ¿ya? Entonces con eso, chiquillos, vamos a comenzar viendo algo nuevo, entre comillas, ¿ya? Que sería el sonido. Para eso vamos a ubicarnos entonces en la página 16, ¿ya? Tenemos que entender, ¿cierto? Y como dije que vamos a ver hoy el sonido, recuerden que el sonido también es una onda, ¿ya? Por lo tanto, obviamente tiene mucha relación con lo que estábamos viendo, ¿ya? Entonces nos vamos a la página 16. Y en esta página, ¿cierto?, podemos ver que dice, lección 2, el sonido es parte de nuestro mundo. Para comenzar vamos a hacer una pequeña experiencia, yo la voy a realizar y espero que quizás se pueda escuchar en este audio, pero tengo en mi mano una botella ya con un poco de agua y la voy a soplar muy fuerte. Si la soplo muy fuerte, en primer lugar, ¿cierto?, voy a escuchar que emite un sonido y además el agua que está dentro se está moviendo, ¿ya? Y también tengo otra cosa aquí, que es un elástico. Este elástico yo lo estoy estirando, ¿ya? Con mis manos y, ¿cierto? Si lo muevo con un dedo, lo agito, al igual que una guitarra, ¿cierto?, emite un sonido y además se puede ver una vibración, es decir, se está moviendo este elástico, ¿ya?
Esto ustedes igual lo pueden realizar en sus casas y observar directamente esta experiencia, ¿ya? A partir de eso, ¿qué sucedió en ambos casos? ¿Qué fue lo que estaban observando, lo que se está midiendo con este experimento? ¿Qué tienen en común estas dos situaciones? ¿Qué creen ustedes que puede ser? Como les dije, ¿cierto? El sonido es una onda, ¿ya? Por lo tanto, yo estoy generando ondas. Generé una onda, ¿cierto? A través, por ejemplo, de en la botella del agua para que se moviera, y además generé, ¿cierto?, el sonido. Se podía escuchar cómo, ¿cierto?, al soplar se emite este sonido. Entonces, está emitiéndose esta onda a través de dos canales, que sería el auditivo, porque yo podía escuchar, y además se movía el agua, ¿ya? Tengo también el elástico, y el elástico yo generé un sonido a través de él, y además el elástico se estaba moviendo, ¿ya? Entonces es importante reconocer ahí que, claro, se puede generar la onda, que la puedo ver, pero también puedo oír esta onda a través del sonido. ¿Ya? Vamos a leer entonces en conjunto lo que nos dicen estas páginas. Dice, ¿qué es el sonido? El sonido se origina por la vibración de un objeto, como las cuerdas de una guitarra, y puede ser entendido como un frente de ondas esférico que se propaga por un medio físico, como el aire o el agua, ¿cierto? En el que vimos recién se podía propagar por el aire, escuchando, por ejemplo, la botella o el elástico, y en el caso de la botella se propagaba no solo, ¿cierto?, en el aire, sino que también en el agua, al moverse, ¿cierto?, el agua. Entonces, las moléculas de aire cercanas a la fuente sonora vibran. Esta vibración se transmite como sucesión de compresiones y descompresiones, y por esta razón el sonido es una onda longitudinal. ¿Ya? ¿Saben qué quiere decir que sea una onda longitudinal? Eso quiere decir que las partículas del medio vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda. ¿Ya? Es decir, si yo estoy soplando, se va a dirigir igual que como yo lo estoy emitiendo. Sí, si yo soplo hacia el frente con el agua se va a mover en la misma dirección que yo estoy soplando. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Las fuentes sonoras, ¿ya? Es todo objeto material que vibre. Fuentes sonoras, todo objeto material que vibre puede eventualmente ser una fuente sonora, como una moneda que cae al suelo, un parlante, un instrumento musical o la voz humana, entre muchas otras cosas, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, cuando estoy hablando y pongo mis manos en mi garganta, puedo sentir que está vibrando, ¿ya? Esto se debe a que, ¿cierto?, existen unas estructuras dentro de nuestra garganta que se llaman cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son las encargadas entonces de emitir estos sonidos y hacer la vibración que nosotros podemos oír, ¿ya? O por ejemplo, si tengo un equipo de música y lo pongo muy fuerte, por ejemplo, vibra este mismo equipo. O por ejemplo, en mi caso cuando era muy pequeña mi mamá escuchaba música muy fuerte y era tan fuerte de hecho que se propagaba hasta los vidrios. Los vidrios llegaban a, ¿cierto?, emitir un sonido y se llegaban a mover por lo fuerte, ¿cierto?, que era esta fuente sonora. Vamos entonces a la siguiente página, donde, la página 18 y 19, ¿ya? Donde nos preguntan, ¿de qué manera percibimos el sonido? ¿Cómo ustedes pueden oír? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Todos, ¿cierto? Probablemente me van a decir por la oreja, ¿ya? Y claro, nosotros oímos, ¿cierto?, por el oído, y vamos a ver entonces cuáles son las estructuras asociadas de este fenómeno. Entonces, las ondas sonoras son captadas por una estructura que se llama pabellón auricular. ¿Ya? El pabellón auricular es nada más que la oreja. Ya es como el nombre apropiado para referirse a esta estructura. ¿Ya? Entonces, cuando, ¿cierto?, yo estoy hablando o recibiendo un sonido, entra por este pabellón auricular, es por eso que tiene esta forma la oreja para poder recibir el sonido, y estas ondas van a viajar por el canal auditivo, ya que es el espacio que ustedes pueden observar desde la oreja hasta más hacia adentro, hasta el tímpano, ¿ya? Y entonces las ondas van a viajar por este canal y se va a transmitir su energía a una membrana que se llama tímpano, ¿ya? Yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado el nombre de esta estructura antes. Y esta estructura va a vibrar en la misma frecuencia que las ondas sonoras, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
si una persona escucha un sonido muy muy fuerte, ¿ya? Es decir, si alguien le grita a otra persona muy fuerte directamente en el oído, puede causar que se rompa esta estructura del tímpano y puede que sangre. Esto puede causar también la disminución de la audición, por lo tanto es importante que tengamos estas precauciones y sepamos y seamos conscientes del daño que podemos causar si no somos cuidadosos, ¿cierto?, al momento de hacer estas cosas, es decir, evitar que escuchemos ciertos audífonos con música muy fuerte, o por ejemplo, si vamos a un concierto, por ejemplo, esta exposición prolongada de música fuerte, claro, nos va a hacer daño a nuestros oídos. Por lo tanto, mi recomendación es que si escuchan, por ejemplo, música con el celular y usan audífonos, no excedan el límite, que de hecho la mayoría de los celulares tiene ese límite establecido y les avisa, así como está seguro que usted quiere seguir subiéndole el volumen al celular y está consciente de las consecuencias que puede tener esto, ¿ya? Así que ojo con eso, chiquillos, ¿ya? Entonces, al lado derecho, en la página 19, dice: la vibración del tímpano es transmitida por un sistema de pequeños huesos a la ventana oval. Ya, la ventana oval, ¿cierto? Va a ser como manillita en amarillo, ya, que podemos ver, y en la que se encuentra la cóclea. El líquido en esta estructura transmite ondas de presión hasta el órgano de Corti, ¿ya? El órgano de Corti, ¿cierto? La podemos encontrar ahí, como en ese caracolito que podemos ver que está en la cóclea. Y el órgano de Corti son transmitidas las vibraciones a una serie de células especializadas que se denominan células ciliadas. Estas células van a transformar la vibración en señales que viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro. Es decir, si no tuviéramos estas células, nosotros no podríamos escuchar ya que todas las vibraciones que nosotros podemos captar del exterior, ¿cierto?, van a pasar por este nervio para que llegue al cerebro y le dé la información del sonido que estamos escuchando y nosotros eventualmente podamos oír, ¿ya? Así que a partir de esto surge, ¿cierto?, como yo les había dicho, la duda de qué pasa si me daño alguna de estas estructuras. ¿Hay alguna manera de poder corregirlas? Y la respuesta es que sí, ¿ya? Obviamente tenemos que cuidarnos para no llegar a esto, pero a veces es inevitable, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo un problema auditivo, ya que tengo, ¿cierto?, un tímpano que se me rompió una vez y tiene como una costrita, por así decirlo. Eso me produce que no pueda escuchar muy bien por el oído derecho, pero claro, es una condición que tuve al momento de nacer, ¿ya? Pero, claro, ustedes tienen que evitar el daño a estos órganos porque es bastante complejo. Pero es inevitable, por ejemplo, que mientras vayamos envejeciendo, ¿cierto?, vayamos perdiendo nuestra capacidad auditiva. Para esto, ¿cierto?, exige una tecnología que puede remediar, ¿cierto?, este problema. Entonces, como les mencionaba, leamos en conjunto ahí donde aparece el caballero. A medida que una persona envejece, pierde su capacidad auditiva, dado que las células ciliadas, que recuerden que son las que van a transformar las vibraciones y van a viajar por el nervio auditivo hasta el cerebro, ¿ya?, se mueren de forma progresiva, ¿ya?, al igual que todas nuestras células, por eso nosotros vamos envejeciendo, ¿ya? Entonces, como nosotros nos vamos deteriorando, se va deteriorando todas las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, incluidas también las del oído. Entonces, una manera de poder compensar esta pérdida auditiva es emplear un audífono, el que va a amplificar las ondas sonoras mediante una energía eléctrica, es decir, que va a hacer que las ondas sean más grandes para poder oír, ¿cierto?, mejor, para captar mejor esa onda y poder hacerla llegar hacia el cerebro, ¿ya? Además, existe otra, que es una operación ya, porque el audífono es simplemente algo que nosotros nos colocamos en la orejita. Pero también existe un implante coclear, que es un poco más complejo y es un dispositivo electrónico que va a estimular el nervio auditivo y lo hace mediante una prótesis que se fija al cráneo y un micrófono y un microprocesador y electrodos que se implantan en la cóclea. Es uno de los sistemas más eficientes en la solución de problemas de audición asociados al oído interno. Idealmente debe ser instalado a temprana edad, ¿ya? Entonces el de la izquierda, que es un audífono, se utiliza generalmente en personas, ¿cierto?, mayores que han perdido su capacidad auditiva, pero el implante coclear
es un dispositivo que va a ayudar, ¿cierto?, a las personas que, por ejemplo, nacieron por algún problema con problemas auditivos y tienen una menor capacidad o tuvieron algún problema en el oído interno. Y claro, ahí se requiere, ¿cierto?, un poco más de tecnología para poder recuperar esta audición. Vamos entonces a la siguiente página, que es la página 2021, ¿ya? Donde nos pregunta, ¿qué sonidos podemos percibir? Como habíamos visto en una lectura de la clase anterior, ¿cierto? Nos mencionaba algo sobre los hertz, pero no teníamos muy claro lo que era, no nos mencionaba mucho ese texto, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver lo que nos quería decir ese texto. Entonces, en la naturaleza, como sabemos, no todos los animales perciben las mismas frecuencias sonoras. Los sonidos cuyas frecuencias son inferiores a 20 Hz se denominan infrasonidos y los superiores a 20.000 Hz o 20 kHz, que es lo mismo, una conversión. Es como decir, por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de naranjas, es lo mismo que 1000 gramos de naranja, ¿ya? Hace referencia a eso mismo. Entonces, estos sonidos superiores a 20.000 Hz o 20 kHz son los ultrasonidos, ¿ya? Nosotros entonces tenemos un rango auditivo entre 20 a 20.000 Hz, ¿ya? Convencionalmente el ser humano puede percibir estos sonidos y este rango igualmente va a variar de las personas. No todas las personas podemos percibir todos los sonidos. Hay personas que tienen una audición un poco mejor que otras, al igual que la visión, ¿ya? Por ejemplo, los elefantes pueden percibir frecuencias menores a 20 Hz, ¿ya? A diferencia del humano, quien no puede percibir ese tipo de sonidos. Los gatos también pueden detectar frecuencias sonoras entre los 30 Hz y los 50 kHz, es decir, su rango es un poco mayor al nuestro, ¿ya? Por eso, por ejemplo, que a veces los gatos, ¿cierto?, como que se asustan de la nada y nosotros no sabemos por qué, pero probablemente sea un sonido que ellos hayan escuchado y nosotros no hayamos alcanzado siquiera a enterarnos de qué sucedió, ¿ya? Y algunas especies de polillas, por ejemplo, pueden llegar a percibir ondas sonoras de 300 kHz, ¿ya? 300.000 Hz. Nosotros, imposible, ¿ya? Por ejemplo, también tenemos aquí a los delfines, así como otros cetáceos, es decir, por ejemplo, las ballenas, ¿ya? Utilizan ondas de ultrasonido, así es como ellos se comunican, ¿ya? Y esto lo hacen para poder cazar sus presas, ¿ya? Esto lo tienen algunos animales y se les denomina ecolocalización. Para ellos es muy importante, ya que quizás no tienen órganos tan desarrollados como por ejemplo la visión, entonces esto reemplaza un poco esos problemas, ¿ya? Y como por el agua se puede propagar bastante bien, ¿cierto?, estas ondas, ellos lo utilizan para poder saber entonces dónde están ubicadas sus presas. Eso entonces, chicos, con respecto a la audición. Es algo bastante común quizás, pero es importante comprender la importancia que tiene el sonido en nuestra vida, ya sobre todo al momento de poder cuidarnos, ya que la salud es algo cierto bastante importante. Y por último, vamos a ver cuáles son las características que tiene el sonido. Para eso vamos a avanzar a la siguiente página, que es la 21, 22 y 23, y pregunta, ¿qué características tiene el sonido? Y, por ejemplo, al escuchar una orquesta se puede reconocer todas estas características, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos en primer lugar, ¿cierto? Son 3 características, que es el timbre, el tono y la intensidad. ¿Cuál es la diferencia de cada una? La vamos a ver ahora. El timbre, ¿cierto?, es la característica del sonido que nos permite reconocer entre diferentes instrumentos o la voz de determinadas personas. Podemos ver, ¿cierto?, ahí gráficos, y en los gráficos muestran la misma nota musical emitida por la flauta y el violín. La diferencia entre ellos se relaciona con la composición armónica de cada uno, ¿ya? El timbre, por ejemplo, hay personas, ¿cierto?, que hablan distinto y por lo tanto, al decir quizás lo mismo, generan una distinta onda, ¿ya? A esto hace referencia entonces el timbre, ¿ya? Gracias a esto puedo reconocer, ¿cierto?, qué persona me está hablando. O cuál es el sonido que estoy escuchando para poder diferenciarlo. Si todos los timbres fueran iguales, quizás no podría diferenciar, ¿cierto?, las notas distintas, a pesar de que, por ejemplo, puedo tocar la misma nota en guitarra que quizás en un violín, no se escucha igual, ¿ya? Y esto es por el timbre. Tengo también otra característica que es el tono, ¿ya? Esto puede ser lo agudo y lo grave, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una voz un poco más aguda, pero si hablo así, es un poco más grave, ¿cierto? Entonces eso va a depender también de la frecuencia del sonido que se emite, ¿ya?
si es un sonido grave, las ondas van a ser más distantes. Si es un sonido agudo, las ondas van a estar más apegaditas. Y finalmente tengo la intensidad, ¿ya? Para reconocer si un sonido es fuerte o débil, ¿ya? Si yo hablo más despacito, tengo menos intensidad. Pero si yo hablo así más fuerte, ¿cierto? Estoy haciendo una intensidad más fuerte. Por lo tanto, si yo veo esa diferencia en las ondas, el sonido menos intenso, ¿cierto? Tiene menos amplitud de onda. Pero si el sonido es más intenso, tiene una amplitud mucho mayor, ¿ya? Entonces, en el tono de un sonido, la longitud de onda va a ser más grande en los sonidos graves y menor en los agudos. Y finalmente vamos a pasar entonces a la actividad del día de hoy. Entonces, chicos, cierto, ubicados ya en la página 14 y 15, la página 15 es donde está la actividad, ¿ya? Entonces nos vamos a ubicar en la página 15 que dice investigación paso a paso. Ustedes van a realizar toda la actividad que aparece en esta página, que es relacionado, ¿cierto?, con lo que hemos visto hoy, ¿ya? Y la pregunta que aparece ahí es, ¿de qué manera se relacionan las ondas con la energía? Ya para eso van a realizar un experimento o también llamado una experiencia con los materiales que aparecen ahí. Los materiales son bastante fáciles de conseguir, ya es un recipiente cualquiera que ustedes tengan, un film plástico que puede que ese no lo tengan en su casa, es con el mismo que por ejemplo cocinan algo y les sobró y lo ponen en el refrigerador, lo tapan con ese plastiquito transparente. Si no tienen eso lo pueden reemplazar por una bolsa plástica. Ya la idea es que cuando instalen el sistema les quede bien estirado en el recipiente que ustedes escogieron. Ya se necesita también arroz, la tapa de una olla o puede ser algo metálico que pueda meter mucho ruido, una cuchara y un silbato. Si no tienen silbato, chiquillos, o algo similar como por ejemplo, estas cornetitas de cumpleaños, no se preocupen, pueden hacer el experimento sin el silbato, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes tensen este film o la bolsa plástica sobre el recipiente y pongan arroz sobre él. Van a golpear con fuerza la tapa de la olla o lo que ustedes consideran que puede, ¿cierto?, meter harto ruido, ya como algo metálico ojalá, y lo van a golpear con esta cuchara. Y van a observar lo que ustedes realizan. Para esto, antes de hacer ese experimento, tienen que en el paso 1 plantear una hipótesis, ya que, claro, es respecto con el experimento que ustedes van a realizar. Entonces es importante que ustedes hagan el paso 1 antes de ir al paso 2. En el paso 1, que es plantear una hipótesis, ustedes tienen que proponer qué es lo que creen ustedes que va a suceder, ¿ya? Y después de haber respondido eso, tienen que, un dato que no había mencionado, esta actividad la tienen que realizar en sus cuadernos, ya anotan en su cuaderno actividad 1, ya de la clase 2, página 15, ¿ya? Y como título sería investigación paso a paso, de qué manera se relacionan las ondas con la energía. Entonces van a realizar cada paso en su cuaderno, es decir, paso 1, hipótesis, 2 puntos, escriben cuál es su hipótesis. Paso 2, hacen y ponen planifico y ejecuto una investigación, ya ponen lo que observaron, y en el paso 3 y paso 4 tienen que responder, ¿cierto?, las preguntas que ahí les aparecen. Aparece, por ejemplo, la pregunta de ¿qué formas de energía se manifestaron en la situación? A eso hace referencia de que, por ejemplo, existe la energía mecánica, que sería la que, por ejemplo, yo puedo hacer si tiro una piedra al agua, ¿cierto? Se va a mover mecánicamente. Puede ser energía química, es la que, por ejemplo, se emite esa energía por una pila. Puede ser energía sonora, energía lumínica. Ustedes tienen que ver cuáles son las energías presentes. Y en la B responder cuáles son esas transformaciones de energía. Es decir, por ejemplo, si pasó, por decir algo, de energía mecánica a energía sonora, o al revés. Ustedes tienen que determinar eso, ¿ya? Y qué evidencia tienen de aquello. Luego responder el paso 4, ¿ya? Y eso responderlo en su cuaderno, y la idea es que me lo hagan llegar a mi correo. Recuerden que mi correo es ngonzalez@cmsh.maristas.cl, ¿ya? Esto ustedes le pueden sacar una foto a su cuaderno y me lo mandan a mi correo para yo poder revisárselos, ¿ya? Entonces recuerden, lo que vimos hoy día, ¿qué fue? Fue cierto que el sonido es una onda y esta onda, cierto, tiene características, ¿ya? Que son las que ya habíamos visto en la clase anterior.
Pero además, ¿cierto? El sonido tiene, ¿cierto? Una capacidad de poder propagarse, ¿cierto? Por diferentes medios, ¿ya? Además, nosotros, por ejemplo, ¿cierto? Podemos escuchar, vimos hoy, por, ¿cierto? El oído y vimos cuáles son esas estructuras, ¿ya? Entonces, chicos, espero que no les haya quedado ninguna duda, o si les quedó alguna duda, pueden, ¿cierto? Comunicarse conmigo al correo que yo ya les di previamente. Espero que se encuentren muy bien, un abrazo muy grande a todos, cuídense mucho.